La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo presenta su programa Buenas Noticias. Contaremos con testimonio de vida, además mensajes positivos. Ya al aire, su programa Buenas Noticias. Te invitamos a ser parte de la gente más feliz de la tierra. En FINEC, somos un grupo de hombres de negocios laicos que nos reunimos para compartir nuestras experiencias personales de cómo Jesucristo está transformando nuestras vidas en el área familiar, de negocios, de trabajo y en el entorno en general. Nos reunimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, clubes, etc., ofreciendo al hombre de negocios que nos visita un ambiente de compañerismo fuera de todo marco religioso, ya que no somos una nueva iglesia o denominación, ni pretendemos serlo. Amamos y respetamos cada una de las diferentes religiones a las que pertenecen los hombres que llegan a nuestra fraternidad. Un próspero hombre de negocios en el ramo ganadero en California, Estados Unidos, observó que los hombres productivos vivían sometidos a los quehaceres de su negocio o trabajo, de forma tal que no tenían tiempo para asistir a una iglesia y que posiblemente no estuvieran interesados en lo que un sacerdote o pastor dijera, pero sí estarían dispuestos a escuchar a un hombre de negocios común y sencillo como ellos. Por tanto, decidió invitarlos a un desayuno para compartir entre ellos la forma en que Dios estaba transformando y prosperando todas las áreas de su vida. En FINEC, alcanzamos hombres de negocios para Cristo, invitándolos a que encuentren una nueva forma de vivir con su familia, en su negocio y en la sociedad en general, y así pasen a formar parte de la gente más feliz de la tierra. Somos una fraternidad, porque nos tratamos con un verdadero y sincero compañerismo. Somos internacionales, porque nos encontramos alrededor del mundo. Hombres de negocios, porque somos personas que realizamos una labor productiva. Somos hombres comunes a quienes el Espíritu Santo ha enseñado a hablar de Dios a través de narrar vivencias personales de transformación de vida. Y del Evangelio completo, porque hemos descubierto cómo Dios puede bendecirnos, creyendo en la plenitud de las promesas que contiene la Biblia, y así lograr una verdadera prosperidad en todas las áreas de nuestra vida sin ninguna connotación religiosa. Te invitamos a formar parte hoy mismo de esta gran fraternidad, que te traerá sin duda enormes beneficios a ti y a tu familia, asegurándote que desde el momento que tú así lo decidas, tu vida no volverá a ser igual, pues formarás parte de la gente más feliz de la tierra. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Marianela Serrano y esta tarde estamos acá nuevamente en su programa Buenas Noticias. Hoy es un gusto presentarles a los compañeros que vienen desde Grecia. Yo pertenezco al capítulo de Damas Orosi y les pedimos de todo corazón que por favor envíen el link de este programa a alguna persona que ustedes quieran mucho. Mi nombre es Manuel Salvador Hernández Baltodano, soy del capítulo de Grecia, tengo 20 años participando en estos eventos. Y es un placer hoy estar aquí, compartir algo muy especial que Dios trae para cada uno de los que nos están escuchando y espero que sea de mucha bendición para todos, pa. Sí, buenas tardes, mi nombre es Martín Rodríguez, pertenezco al capítulo de Grecia, tengo 17 años de pertenecer a esta estrategia y hoy solo por la gracia de Dios estamos acá al servicio de Dios. Buenas tardes, bendiciones a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Rafael Agüero, pertenezco al capítulo de Orosi, 4 años y 3 meses ya de estar por acá, gracias a Dios, porque hoy por hoy entiendo por qué fue que Dios nos trajo y vamos a entender por qué fue que Dios nos trajo a una organización como esta. Quiero agradecer a los compañeros que vienen desde Grecia, imagínense ustedes con las presas que hay los viernes, hoy es viernes de quincena.
y ustedes dejan todo de lado por venir a servir a Dios, por venir a contarles a todas las personas que se están conectando qué fue lo que Dios hizo en sus vidas y qué es lo que hace que ellos dejen todo de lado para poder venir acá a regalarle, a ofrendarle este servicio a Papito Dios. Tal como lo dijo mi esposa, queremos pedirle de la manera más atenta posible que por favor compartan este enlace que usted recibió, compártanlo en los grupos de su capítulo, de su junta directiva, de su familia, de su trabajo, póngalo en el estado, en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, en todo lado. Hagámonos sentir, porque todavía no sabemos si la persona que más va a necesitar este mensaje todavía no se ha conectado. Puede ser inclusive un hermano, su esposo, su esposa, un hijo. Así es que hagamos público este enlace para que cada día más personas se nos vayan a conectar. Es que mi amor, tomen las riendas hoy usted del programa. Vamos a echarle hoy el chicharrón a mi esposa. Bueno, voy a empezar con Manuel. La oración. ¿La qué? Oración de inicio. Sí, él la va a hacer. Es que como siempre arrancamos así para el testimonio. Y ahí no sé. Bueno, Vamos a poner esto en mano de la presencia del Espíritu Santo para que todo esto sea un éxito y sea algo de mucha bendición para los que nos escuchan. Buenas tardes, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta tarde estar con nosotros. Hoy te ponemos este evento en tus manos para que sea un éxito, Señor Jesús, como cada cosa que tú haces, como cada evento que tú haces y estás ahí, Señor Jesús, y declaramos que este evento va a ser de mucha bendición para cada una de las personas que hoy están en sus casas. Declaramos, Padre Santo, que el cautivo va a ser liberado, Señor Jesús, y que en el nombre de Jesús una palabra de poder va a llegar hasta sus oídos para que cale en su corazón y sea libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Tienes que hablar un poquito más duro. Ok. Y acercarse a la mesa, sí. Bueno, amor, ahora sí. Bueno, Martín, 17 años en fraternidad, ¿verdad? Ahora nos contabas que te fuiste un tiempo, que ibas y regresabas, ¿verdad? Pero a partir de 8 años para acá o 7, ya ahora sí que le entregaste todo a Dios, ya ahora sí que dijiste, de aquí no me voy. Cuéntanos un poco, Martincito. Bueno, sí, buenas tardes. Sí, de verdad, 17 años digo que tengo de conocer esta estrategia, pero lo que pasa es que sí, me venía y iba porque estuve muchos años, que siempre lo cuento, porque no lo hacía por mí, ni por agradar a Dios. Siempre lo hice por agradar a mi familia, a mi esposa principalmente, porque como era bien torterito y me gustaba andar tomando, entonces cada vez que me decía mucho mi esposa deje de tomar, le digo yo, me voy a incorporar a la fraternidad, y de verdad comenzaba a asistir, y de verdad le digo que los primeros 7 meses que empecé en esta fraternidad sucedieron cosas maravillosas. Me dispuse esos 7 meses, y esos 7 meses los tuve sin tomar, y de verdad uno que ve la mano de Dios actuar cuando uno se dispone. Pero Dios nos hizo un milagro con una hija que tenía problemas del estómago, y Dios la sanó. Y después me retiré de las canchas, como decimos nosotros, y comencé otra vez a hacer lo que el mundo ofrece, a recibir lo que el mundo ofrece, y durante muchos años de verdad caminé mal porque de verdad nunca le entregué las cargas y los vacíos que llevaba a Jesucristo, a Dios. Y entonces uno sabe hoy que no va a haber un respaldo de algo que no se hace, que no le entrega uno a Dios de corazón eso. Y pasaron muchos años y pasaron muchas cosas, y yo hoy lo que quería era irme directo a cuando recibí a Jesucristo en mi corazón, de verdad lo maravilloso que es, porque por tantos años caminé, como dice la visión, encadenado, creyendo estar libre, y eso no lo podía comprender uno. Pasaban muchas cosas, tuve muchos accidentes automovilísticos, y era Dios hablándome y uno no lo entendía. Entonces yo siempre digo que hoy le doy gracias a Dios, porque de ahí yo sé que Dios permite muchas cosas, y incluso tuvo que permitir que yo tocara un fondo, Rafita, para poder entender. Pero me costó mucho
hasta que de verdad una vez con mi alcoholismo ya había comenzado a consumir cocaína y ya se agravó el problema. Ya el vaso estaba lleno hace mucho tiempo, digo yo, hasta que llegó la gota que derramó ese vaso. Ya me había ido como 2 veces de mi casa, por lo mismo, me despedían de mi casa, pero yo era el que provocaba eso. Entonces, hasta que una vez tuve problemas económicos, mi casa estaba a punto de perder y tomé la decisión de irme para Estados Unidos, porque dije, yo me metí en este enredo y yo salgo de esto. Siempre he sido, mi papá me enseñó a trabajar, entonces siempre he tenido como ese coraje de que hay que echar para adelante, a pesar de... Y lo que pasa es que yo siempre sí he sido muy trabajador, pero siempre por muchos años tomé muy malas decisiones. De verdad, desde pequeño me marcaron, entonces yo cargaba con vacíos que nunca encontré cómo sacarlos de mi corazón. Y entonces las cosas no se daban porque yo no podía descubrir. Me fui para Estados Unidos, pagué mi deuda, hice mucho dinero y una vez estando en una subasta yo me acababa de comprar carros. Rafita, me había ganado a las 11 de la mañana $11,000 hace como 20 años y digo yo, wow, qué montón de plata. Y yo me cuestioné en ese lugar y dije, Martín, ¿usted es feliz con esa plata que se gana, que era mucha? Y no dudé milésimas de segundo de decir, no soy feliz. Ese día descubrí que la plata no era mi felicidad. Decidí venirme para Costa Rica cuando más plata ganaba, pero descubrí que no era la felicidad. Lo que pasa es que vine para Costa Rica sin saber qué era la felicidad mía, o sea, qué llenaba esos vacíos que cargaba, que habían en mí. Y me vine para Costa Rica con mucha plata y lo que hice fue comenzar a hacer lo que hacía antes de irme, hacer loco, andar. Se puso peor el tema. Se puso peor, a gastar la plata, y me metí en otra deuda con el banco, así que había pagado. Y fue cuando pasó lo que pasó, que me dediqué tanto a la calle que gasté todo y perdí todo. Pero qué bonito es que en verdad uno hoy entiende que muchas veces Dios lo ocupa a uno despojar de lo que tiene para uno para caer en entender. Y viera que cuando yo toqué fondo fue cuando tenía otra vez mi casa en cobro judicial, ya con 10 millones que pagar, que no los tenía. Y un día tomé una decisión pésima. Digo que creo que es primera vez que puedo decir que tal vez tuve una depresión, que no supe qué hacer, vendí un carro y me fui, me interné en un hotel a consumir droga 3 días consecutivos y a tomar. Y ahí se acabó todo. Mi familia fue, me recogió y fue muy difícil para mí porque mire que la mente de uno dice que es el cochinito diablo, pero es su propia mente, Rafita, porque yo cuando iba para ese lugar yo sabía para dónde iba allá, sabía qué iba a hacer, sabía que me iba a ir a embriagar y a consumir, y algo me decía, si tú te vas para ahí vas a perder tu matrimonio. Y era más fuerte el deseo de irme para ahí, y cada tiro me decía más, si se va para ahí va a perder todo. Y yo me fui para ahí, ¿no? Fue más fuerte el deseo de ir a hacer eso. Y ahí fue donde pasó, donde toqué fondo. Cuando llegué me fueron a recoger de ahí, claro que no iban contentos, ¿verdad? Llego a la casa y mi esposa me dice, he tomado una decisión en mi vida, de rehacer mi vida sin usted, porque usted lo único que se ha encargado es de hacerlos daño, de hacernos sufrir, y mis hijas me odiaban en ese momento. Y mis hijas me odiaban y mis hijas me decían, sí, papi, usted nos ha hecho mucho daño, mejor se va. Y de verdad, hoy doy gracias a Dios que eso pasó, porque me dieron 5 días en mi casa para dormir con 4 perros. Siempre me han sido los perros porque me dieron 4 días para irme, 5 días durmiendo en una cochera con los perros para que yo buscara para dónde irme. Y hoy doy gracias a Dios por esos 5 días que estuve en esa cochera con esos perros, porque desde el primer día le dije a Dios, doblé rodillas, ¿sabes? Que doblé rodillas por primera vez por algo real,
que sentía en mi corazón, que era que Dios me sacara de eso. Porque le dije, Dios, le digo yo, hoy he perdido lo más valioso que tú me has dado, porque uno, en lo humano, uno piensa que eso nunca le va a pasar, porque siempre había dinero para la comida, un muy buen proveedor, y uno pensó que eso no le pasaba. Yo le dije, Dios, he perdido lo más valioso, que es mi familia, pero yo le decía a Dios ahí en cabo, pero yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que me saques de esto, porque ya yo no quiero esa vida, ya perdí lo más valioso, y yo, aparte del daño que les había hecho a mi familia, vieras que yo sentía que yo valía, yo sentía que yo era una buena persona, que con muy malas decisiones, y entendí, nunca le dije a Dios, Dios, te pido que me devuelva a mi familia, porque Rafita había hecho suficientes méritos para perderla. Eso era, en lo humano, siempre lo digo en mi testimonio, eso era imposible en lo humano, yo recuperar un matrimonio como que en ese momento había perdido, había destrozado por completo. Y era que, y primera vez que yo dije y me di cuenta ahí que yo no podía ofrecerle a mi familia algo que yo no tenía, porque yo no me quería, yo no me valoraba. Con el daño que me hacía yo, ¿cómo me iba a querer? Y cómo yo podía darle a mi familia algo que yo no tenía. Y ahí entendí eso. Y ese día le pedí a Dios que me sacara de ahí. Y yo no quería esa vida de la calle. Y viera que fue algo tan maravilloso, porque los 5 días que estuve orando ahí, a los 5 días sale mi hijo y me dice, papi, por mí se puede quedar, pero usted sabe que no depende de mí. Y dependía de los que más me odiaban, que era mi esposa y mis hijas. Pero yo no anhelaba eso ya, ni lo anhelaba, porque ya le digo que había hecho tanto mérito para perderlo, que yo sabía que tampoco me lo iba a merecer, tampoco se lo iba a pedir a Dios. Eras consciente. Sí, entonces, pero Dios es tan maravilloso que ahí es donde venimos a conocer ese Jesucristo que dice, de verdad, me está pidiendo de corazón. Dios lo único que necesita es un corazón contrito y humillado delante de Él, entregándole esas cargas que cargué por tantísimos años, y esos vacíos que cargué de mi niñez, que fui marcado por abuso, por un montón de cosas. Pero viera que fue bonito, porque pasó el 6º día y sale mi esposa y me dice, ¿no ha conseguido para dónde irse? Le digo yo, no, ni había buscado, pero yo nunca por mi mente pasaba que yo me iba a quedar. Eso era imposible, eso ahí yo lo tengo muy claro, eso era imposible. Yo sabía que me tenía que ir, tenía que rehacer mi vida. Y el día siguiente, es que Dios es maravilloso, porque Dios, desde el primer día que yo doblé rodillas ahí, Dios comenzó a tocar los corazones de mi familia, comenzó a restaurar esos corazones tan heridos. Y como el 7º día mi esposa me dice, si quieres te puedes quedar en la sala. 7º día. Ya habíamos ganado uno, porque le han dicho 5, Hemos ganado 2 días. Y mi esposa sale y me dice, si quieres se puede quedar en la sala, en el sillón. Lleva más para adentro. No sueñe. No, y me dijo claro, no sueñe que vas a dormir conmigo, porque tampoco lo anhelaba en ese momento. Y de esa manera se dio el primer paso, sin yo ni siquiera pedirlo, y así empezó una carrera de restauración. Tengo que decirle que nunca me fui de esa casa. Tengo que decirle que días después que dormí ahí en el sillón y sin perritos, y sin todavía. Perritos, ya los perritos estaban en la cochera. Cuando me doy cuenta, ellos seguro hablan. Bueno, yo me iba a trabajar y se pusieron de acuerdo y me dijeron, vea, le vamos a dar una oportunidad. Pero no, Rafita, no era la última. Había tenido miles. Ya no existía una última. Era Dios. Era la oportunidad. Era Dios que estaba trabajando en mi familia, nada más, porque por esas oraciones, por sus fuerzas de ellos, olvídate. Ajá. Ni por las mías en humano, pero Dios vio un corazón arrepentido de verdad. Exacto. Y tengo que decirle que me dijeron, se va a quedar acá durante 1 año, sale a trabajar y a las 6 en punto de la tarde está acá. Fue un proceso, pero un proceso que tiempo atrás me lo hacían y
con mi carácter lo mandaba a la chingada, ¿verdad? Pero ahí ya yo había hablado muy claro con Dios. Y yo entendí que era algo que yo me había ganado, que era una desconfianza que yo había creado durante muchos años y que ya eso no era fácil de recuperar. Y así empezó el proceso de la restauración de mi vida. Tengo que decirles que a partir de esos 5 días que estoy orando ahí, se fueron los deseos de mi vida, de tomar, de consumir, de decir malas palabras. Y ahí en cabo le dije a Dios, hace años que llegué a la fraternidad, un día por emoción le dije, Dios, quiero servirte donde me mandes. Usted sabe que son esos días de emoción, cuando llega uno nuevo y una musiquita bonita y inspirado el Espíritu Santo, y usted habla y promete algo que no va a cumplir. Le dije, Dios, quiero retomar el servicio que le ofrecí hace años, que a mí se me olvidó, pero sé que a usted no. Y a partir de ese día nunca he dejado de servirle a Dios, nunca. Fue una carrera que arrancó y que Manuel me ha acompañado durante muchos años en todo lado, y igual a él. Y ha sido maravilloso. Dios comenzó y restauró mi familia de una manera sobrenatural. Es un gran milagro. Dios comenzó a limpiar los corazones de mis hijas que me odiaban, porque sí me odiaban. Mi esposa, que nos quedaba muy atrás, y Dios comenzó a restaurar esos corazones tremendos. Mi hijo se le dio más fácil, y fue algo que solo el tiempo, dice que solo el tiempo da la razón. Yo hoy por hoy puedo llegar a medianoche a la casa, que ellos saben que yo no ando en una cantina. Sabe que ando con compañeros, con amigos de verdad que tenemos hoy, sirviendo en Guanacaste, en Santa María, donde sea. Sí. Pero sabe, hoy no esperan que alguien llegue tomado ni drogado, y eso solo la misericordia de Dios. Una pregunta, Martín, que me tiene inquieto desde el principio, y es una constante, ¿verdad? Es algo que escuchamos mucho aquí, tanto en el programa de radio como en los testimonios de capítulo. Solo que en los testimonios de capítulo, ¿verdad? Como son así como monólogos, a veces no andamos un poquito más, ¿verdad? En la radio, como es más conversadito, pues a veces hay algo que nos llama la atención y queremos como ahondarlo. ¿Qué pasa por la mente de un ser humano cuando de repente todo está bien? O sea, conocemos de la organización, sentimos que todo está bien, recibís tu primer milagro dentro de la organización y el premio fue irse. Y no entender de dónde venía y haberse mantenido en la brecha. No era tu tiempo, estamos claros. Pero, pucha, si fuéramos un poquitito más obedientes a lo que nos trae, a lo que nos tiene, nos podríamos evitar tantas cosas, ¿verdad, Martín? ¿Qué fue lo que sucedió que después de que vos te pegaste a la fraternidad, la conociste, habías dejado de tomar por esos 7 meses, recibiste el milagro que recibiste, y después más bien en vez de agradecer, ¡pum!, es que te perdiste? Se fue con el primer milagro. Bueno, eso yo pienso que lo puedo descifrar muy fácil, porque yo no le había entregado mi vida a Jesucristo. Y las cosas que el mundo me ofrecía me atraían más que todo lo demás. Siguen estando ahí presentes. Claro, nunca se fueron. Fue un esfuerzo sobrehumano con mis fuerzas para lograr esos 7 meses. Nunca fue puesto en manos de Dios, fue algo personal. Y usted sabe que lo mío se va a caer en cualquier momento. Si en verdad, como le pedí a Dios ese día hincado ahí, fue algo muy diferente, porque fue algo que Dios me dio. Fue una luz que Dios me dio, y no puedo compararlo, porque ya había pasado por mucho. Y como le digo, para muchos es necesario tocar un fondo, sí, para poder decir, aquí estoy, Jesús. Muchos no tienen la oportunidad de hacerlo, tocan un fondo y se van en esa carrera. Yo, solo por la gracia de Dios, digo, porque siempre, hoy lo entiendo también, que siempre Dios tenía propósitos para mi vida y yo no los entendía. Y hoy entiendo que estar aquí contándole a muchas personas que nos están oyendo, que sí se puede salir de cualquier circunstancia, de cualquier situación, que hay un Jesucristo que sí está vivo, y que hay un Jesucristo que sí restaura familias, restaura corazones, restaura vidas. Pero tenemos que abrir nuestro corazón
Ese es el pero de Dios. Para que Él entre en nosotros y nosotros le podamos entregar esas cargas y Él pueda ser el que dirija nuestra vida. De otra manera no va a pasar nada. Hay algo que me ha llamado profundamente la atención ahorita que has estado contando el testimonio, y es que cuando contás, digamos, esa parte dolorosa de tu vida, ¿verdad? Durmiendo en 5 días en la cochera con los perros y demás, pero cuando contás cómo comienza otra vez a caminar todo nuevamente bajo el poder de Dios, porque está claro que fue Dios el que acomoda todo. Mi hermano, se te ve un rostro de gozo, se te ve una alegría de saber que al final Dios fue tan misericordioso con vos, porque durante el testimonio lo has asegurado que vos no tenías, que vos mismo dabas por hecho que no tenías derecho a nada porque sabías que la habías regado. No, y eso humanamente está perdido. O sea, eso no existe en lo humano que se restaure en un matrimonio, eso jamás, con el daño que les había causado. Pero cuando hay sinceridad en nuestro corazón, Dios sabe, Dios los conoce. Yo puedo aquí decir lo que quiera, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón y si lo que digo es cierto. Y por eso siempre que oramos, pidámosle a Dios que nos dé honestidad cuando vamos a dar un testimonio, que sea algo honesto, algo real. Sí. Y que no tengo más que agradecerle a Dios, porque sí, claro que hoy puedo yo haber lágrimas, pero es de alegría. Hace muchos años las lágrimas eran frustraciones. Hoy son alegrías saber que tengo una familia, que tengo una nieta de 3 años, que la amamos sobre todas las cosas, que se llama Fátima. Qué lindo. Y son regalos que han venido de Dios, porque recién empezado este proceso, mi hija quedó embarazada, la que está casada quedó embarazada y perdió el bebé a los 4 meses y medio de gestación. ¿Por qué? Porque en ella había temores, miedos, inseguridades, porque ella se casó de cierta edad porque le costó casarse, porque ella le decía a la mamá que ella no quería casarse y tener un esposo como el papá, alcohólico. Entonces eso la marcó. Claro. Y el temor le hizo que el bebé se perdiera. O sea, hoy sabemos que tenemos un ángel, pero y casualmente 2 años después de que perdió el primer bebé, el día que cumplió 2 años, ese día le dieron una noticia que estaba embarazada. De su segundo hijo. Por su segundo hijo. Y tenía una abuela, en el caso una abuela por parte de ella, y un abuelo que ya conocían de Jesucristo. Y sabíamos que eso lo poníamos en manos de Dios y Dios hacía la obra. Y de verdad, para que se le fueran esos temores, esos miedos a ella, y Dios no se hizo esperar. Dios hizo el milagro y esa bebé nació y hoy tiene 3 años. En diciembre cumplió 3 años. Y es algo precioso experimentar una nieta como esas en un estado diferente, como estamos hoy, sobrios, conociendo a Jesucristo. Sabemos que a esa nieta le podemos enseñar cosas diferentes que hace años atrás. Entonces, estoy más que agradecido con Dios, porque a pesar de lo que era yo, siempre tiene misericordia de nosotros y siempre está esperando un momento, sin importar qué hayamos hecho de aquí para atrás. Él está esperando que tomemos una decisión y arrepentimiento real para Él hacer de nuestra vida una alegría, algo nuevo. Qué lindo todo, ¿verdad? Qué lindo todo, me refiero a todo lo que Él viene cambiando. Porque, vea, Martín, bueno, yo en resumen puse nada más una palabra, y es valiente. ¿Por qué valiente? Primero, bueno, porque usted tomó una decisión pidiéndole la ayuda a Dios, ¿verdad? Fue humilde y reconoció, ¿verdad? Estás diciendo en todo momento que sabías que te habías ganado todo, ¿verdad? Pero esa valentía de decirle sí a Dios, de entregarle tu carga a Él, Dios vio ese corazón y de verdad empezó a trabajar en vos. Y esa es la oración de aceptación. Reconocer. Exacto. Sí. Realmente sí. Reconocer, aceptar y pedir perdón, por supuesto. Es que hay personas que dicen, lo mío no es tan grave. No. Entonces, no hay esa humildad. No.
Si algo le pido a Dios todos los días es humildad, para poder reconocer cada día, porque me sigo equivocando, claro, y sigo teniendo circunstancias, siempre hay circunstancias que si no fuera porque tiene uno de verdad a Jesucristo en nuestro corazón, quizás que ya hubiera tirado la toalla. En el mismo capítulo, si no hubiera sido porque confío, sé en quién confiar y sé en quién es que tiene que llevar mis cargas, también yo hubiera salido corriendo, Rafita, hace tiempo, por diferentes circunstancias, situaciones, pero hoy las veo diferente. Hoy, incluso cuando tengo circunstancias, las que sean, pueden ser económicas, pueden ser en la casa con mi esposa, porque hay circunstancias, claro, pero hoy lo entiendo de una manera diferente. Hoy le digo a Dios, ay Dios, gracias por esas circunstancias, porque sé que estás trabajando, sé que necesito más de ti, y te doy gracias por esas circunstancias, porque sé que me estás fortaleciendo. Y si uno es valiente, las circunstancias se van. Esas situaciones son naturales, humanas, o sea, vivimos en el planeta Tierra y tenemos que tenerlas, ¿verdad? Somos humanos, pero ya no estamos solos. No estamos solos, sabemos quién es el guía, a quién acudir. A quién acudir, y es mantenerlo dentro de nosotros. Y qué especial como es, porque ve que vos en tu testimonio ahorita estabas comentando de que las personas que más te odiaban eran tus hijas y tu propia esposa, ¿verdad? Nosotros los varones a veces más rápido nos foforoneamos, pero más rápido también se nos pasa, ¿verdad? Pero Dios te vuelve a dar una segunda oportunidad a través de una nieta, ¿verdad? Para hacer las cosas diferente. Tal vez los errores que se cometieron en ignorancia, tal vez porque se venían arrastrando cadenas de maldición, inclusive hoy quedan cortadas, quedan liberadas, y Dios se encarga de mandar la primera nieta para decirle, ok, aquí está su nieta, es otra mujer, y viva la vida diferente con este nuevo regalo, ¿verdad? Liberándolas a ellas, por supuesto, cortando cadenas, y dándole una oportunidad que si no lo hizo con las hijas, y como digo yo hoy, y no era porque no las amaba, era porque ignorancia. Y en mi ignorancia, si no me amaba yo, no podía darles. Y continuabas una cadena. Claro. Y algo que me vino a liberar también mucho, aparte de todo, fue el perdón. O sea, el perdón, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo con el perdón, yo fui marcado por una muchacha, hija de mis padrastros, que llegué año y 3 meses y me odiaba mucho. De 3 años recuerdo palabras: te odio, ojalá te mueras. Y esa muchacha, a los 7 años que muere mi papá, que era mi padrastro, me lleva engañado, porque me odiaba sobre todas las cosas, porque le llegué a quitar el cariño de mi mamá, que era la madrastra. Y esa señora me llevó a pasear un día en bus cuando se murió mi padrastro, y fue a devolverme, llevándome engañado a pasear, a dejarme botado donde mi verdadero padre. O sea, para resumir, algo así. Entonces yo guardé un odio contra esa mujer. Resentimientos es muy poquito, era odio. Y todavía yo estaba casado, y yo le decía a mi esposa, a pesar de tantas cosas, decía, yo tengo algo que no me deja ser feliz, y es que tengo un odio sobre todas las cosas. ¿Sabe a dónde vino Dios a ponerme ese perdón? En fraternidad. ¿Cómo? A través de los testimonios, a través de los evangelios completos. Rafita, un día escuchando a un señor diciendo, tenemos que perdonar si queremos ser liberados, aunque nos hayan hecho daño. Le digo yo, no. Le digo, yo no voy a perdonar a alguien que me hizo tanto daño, porque cuando ella me llevó engañado, me dejó allá, y después mi papá me volvió a regalar, y sucedieron tantísimas cosas. Sí, porque a partir de ese momento puedes decir que viviste los peores momentos de tu vida. A partir de ese paseo, vamos a pasear, sí. A partir de ahí empezó lo feo tuyo. Pasaron totalmente todo lo que yo feo pasé. Entonces el odio era mucho. Me arrancó de los brazos de mi mamá, que nunca la volví a ver, se murió, no me di cuenta. Entonces yo la odiaba y la odiaba. Y estando en fraternidad, ya no en los 7 meses, sino años después, incluso no había empezado a vivir lo que estoy viviendo ahora hace casi 8 años. Pero aún así, Dios hace ese otro milagro. Aún yo, y inconstante, me iba y regresaba, pero una que esas, yo sí ponía mucha atención en los testimonios, y por eso es que es tan importante los testimonios. Y yo escuché en testimonios de ese señor, decía, tenemos que perdonar para liberarnos. Y yo decía, no es conmigo. Lo que pasa es que hoy entendemos que el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios, y
y sin querer entenderlo, Dios puso un tiempo y un día ahí. Y de tantos años de no ver a esa mujer y escuchando sus testimonios que yo los rechazaba, voy por el parque un día y en la pura esquina del parque, pum, me la topo. Y chocamos y de todo. Me la topo y hago así, la vuelvo a ver y es ella. ¡Wow! Pero Dios se la puso. ¿Sabe que Dios es maravilloso? Ese día, si se lo digo así se lo voy a decir. Ese día Dios me dijo, pero es así, me dice: Martín, es tiempo de pedirle perdón a esa mujer. Es tiempo de pedirle perdón. Y qué dicha que he aprendido a ser obediente, porque a mí se me quebró la voz, el cuerpo, me quebranté y yo no hallaba. Yo le decía y la voz se me quebraba y yo no podía. Fue algo tremendo, tremendo. Y yo pude, Dios pudo darme ese momento y decirle: ocupo hablar con usted, necesito pedirle perdón, porque tengo 25 años de odiarla sobre todas las cosas y ya no quiero eso para mi vida. Y ella se impactó, se echó para atrás, me dice: uy, no, Martín, ¿cómo se le ocurre? Me dice: si alguien tiene que pedirle perdón por el daño que yo le he hecho, que yo le hice, dice, soy yo. Ese es el perdón. Y fue de corazón total, porque eso me lo puso Dios. Y sabe una cosa, que a partir de ese día en adelante, mi vida, a pesar de que seguí con un montón de cosas, pero en esa área estaba sano, Restablecido. Y me faltó un perdón, que era mi padre. Yo tuve un resentimiento, no tuve odio con mi padre, a pesar de un montón de cosas. Tuve un resentimiento de 38 años. Y un día, igual, estaba en un negocio de Puas de Alajuela, me lo llevé para que conociera el negocito. Cuando ya veníamos, me monté al carro y se montó él. Y Dios me habla de nuevo. Me dice: Martín, es momento de que le pidas perdón a tu padre. ¡Wow! Ya yo sabía que tenía que ser obediente. Y me monto al carro y yo en mis adentros digo: ahora que termina esta recta aquí, le pido perdón. Pasa la recta y no pasa nada. Sigo el camino de San Rafael a Puas, hay como 14 kilómetros más o menos de San Pedro Puas a Grecia. Para resumirle, llegando a Grecia, a 1 kilómetro de Grecia, pum, ahí me solté. De una vez. Y le digo: papi, ocupo hablar con usted, pero uno cosas lo hace como rápido, como dice uno. Es ahora o nunca. Me dice: ¿qué será, hijo? Le digo: vea, necesito pedirle perdón, porque he tenido un resentimiento por 38 años con usted, y yo lo quería, pero había un resentimiento. Le digo: vea, tengo un resentimiento con usted porque usted me regaló 2 veces, porque una de las veces que me regaló me abusaron físicamente de mí, porque esto, porque el otro. Y le dije una lista más o menos así. Todo lo que estaba guardado. Entonces, en tu corazón. Claro. Y mi padre era un señor bien sencillo, todavía más sencillo que yo, imagínense nada más cómo puede ser. Y cuando le conté que había sido usado físicamente, la segunda vez que me regaló, a los 7 años. Lloró. No, mi padre Nunca lloró. No eran de esos, por la manera de ser y por la manera que lo criaron, que después uno se da cuenta de todo eso. Y mire, para resumirles, hoy me doy cuenta de que mi padre era, cuando mi mamá se murió, yo le había contado la vez pasada que yo tenía 1 año y 3 meses. A mi mamá la mataron en un rayo junto con un hermanito de 4 años. Mi padre, un padre alcohólico, con 9 hijos. Mi padre no tenía capacidad para enfrentar eso. Entonces yo hoy lo veo de esa manera. Él quiso darnos algo mejor que él no podía ofrecernos. Y pasaron ese montón de cosas. Pero cuando yo le digo a mi padre eso, me dice: ¿por qué no me llamó? ¿O por qué no me dijo? Yo ni tan siquiera sabía dónde vivía mi padre. Me dice: para ir a pegarle. Señor, usted sabe que eso no va a suceder. Sí. Y después ya me dice: no, hijo, si alguien tiene que pedirle perdón por todo lo que está pasado, soy yo. Yo: no, papi, no tengo nada que perdonarle. Y al final vea que si era sencillo, si un padre sencillo. Me dice: pero un momento, hijo. Me dice: yo nunca lo regalé, yo lo presté. Eso era mi padre. Cosita. Entonces yo me quedo oyendo eso. Entendiste la sencillez. Y sí, digo, ese es mi padre. Ese es mi padre. Y lo que tengo que contarles es que qué lindo ser obediente a Dios, Manuel. Porque
Si yo no hubiera hecho eso cuando Dios me dijo el momento y la hora que lo hiciera, me hubiera arrepentido el resto de mi vida. ¿Sabe por qué? Mi padre estaba sano y 3 días murió de un derrame cerebral. Santo Dios. Después de ese perdón, 3 días después. Muere de un derrame cerebral. ¿Qué hubiera sido tu vida si no hubieras sido obediente? Eso me cuestionaba yo mismo. ¿Qué hubiera hecho yo que yo no pude perdonarme, pude sanar a mi padre? O sea, Dios es maravilloso. Lo liberó también. Y lo liberó. Entonces digo, wow, de verdad. Y esto lo aprendí aquí también. Pero Dios pone el tiempo. Perdonar es una decisión. No es que yo le diga a Manuel, vaya, pídale perdón a aquel. Eso no es así, eso no trabaja así. Eso tiene que ser personal. Uno con Dios. Y eso lo pone Dios en el corazón de uno cuando uno de verdad quiere ser diferente. Y lo lindo es cuando uno quiere ser obediente. Totalmente, totalmente. Realmente, Martín, hemos escuchado un testimonio. A veces dice que ojalá que mi testimonio no les guste, sino que les sirva. Pero un testimonio que abraza la realidad de muchos de los hombres, ¿verdad? Abraza también la realidad de lo que es el perdón. Ya aquí yo creo que los que somos fraternos hemos entendido el poder que tiene el perdón. Realmente no podemos seguir siendo a veces tan testarudos de saber de que hay algo ahí que nos está atando, que nos tiene amarrados y que nosotros simplemente por orgullo, porque no le queremos entregar esa carga a Dios, seguimos sufriendo y de repente seguimos atando a esa persona. Claro. Así es que hoy es un día para perdonar. Yo motivo a todas las personas que están conectadas hasta este momento y las que van a escuchar el programa en diferido. Si tiene algún problema con alguna persona, regálese y regálele ese perdón el día de hoy y vamos a ver cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Martín, gracias por esta primera parte de programa. Ahorita vamos a ver cómo salimos con tiempo. Dime, amor, agarrémonos con Manuel. A ver qué tiene Manuel por acá, porque yo a Manuel lo he visto en todo lado, pero nunca le he escuchado 30 segundos de testimonio. Así es que bueno, hoy vamos a ver qué tiene Dios con Manuel. Bueno, con ese suspiro, mi hermano, ya usted me puso a sudar aquí, como decían unos chayotes, tacacos, de todo, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Nada más habla un poquito más fuerte, porfa, porque sí, había un reporte. Siempre hablo fuerte, a mí me gusta hablar a capela. Dale. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Salvador Hernández Baltodano. Tengo 47 años. Llegué a la fraternidad cuando tenía 26 años de edad, siendo un alcohólico, un agresor, con mucho odio, muchos resentimientos en mi corazón. Pero vengo de una familia humilde, una mamá maestra, un papá mesero. Pero hasta cierta edad, pues mi papá nunca estuvo con nosotros, Rafita. Ya a los 9 años mi papá no era alcohólico, no fumaba, nunca lo escuché decir malas palabras. Pero le encantaba y le fascinaban las mujeres. Y producto de eso, mi mamá se convirtió en una mujer amargada. Y esa amargura se la quitaba con nosotros. Y por lo tanto, mi corazón se llenó de muchos resentimientos a mi mamá. Pero le agradezco porque ahora veo otras cosas muy diferentes. Como niño uno no piensa, uno como niño solo quiere un abrazo, un te quiero, un te amo. Sentirse bien, yo no sentía eso. Un día esto estaba recordando que había un acto, yo había invitado a mi papá a un acto, estaba en 4º grado, y había invitado a mi papá para que fuera, yo iba a salir en un evento y mi papá no llegó y me marcó mucho y me dolió mucho. Y cosas como esas, siempre me consideré que era solo. Ya a los 15 años comencé a beber, a tomar y comencé a ser un alcohólico. Casualmente, un 18 de mayo ya conocí a la que hoy es mi esposa y me enamoré de esa muchacha. Me enamoré y yo dije que iba a ser la mamá de mis hijos y así fue. Irresponsablemente tuvimos a un niño. Cuando yo tenía 20 años ella tenía 18. Yo sin trabajar y sin nada, no tenía oficio ni beneficio, Rafita. Yo soy barbero, mi abuelo me enseñó a la barbería y así comencé. A esa muchacha le había ofrecido de todo, pero lo que le ofrecí fue maltrato, mucho maltrato. Su familia igual venía de una familia donde había mucho, su papá era agresor. Entonces nos juntamos y mientras mi primer hijo nació, mi suegra murió.
tuvimos un segundo hijo y mi suegro murió. Entonces todo el mundo decía que ya no podía tener más chamacos porque cada chamaco que tenía alguien se moría, ya me entiendes, Rafita. Entonces, quieto, Nerón. Y por 8 años no tuvo hijos. Mis hijos fueron creciendo, Diogo y Reni, y los comencé a maltratar mucho, pa. Lo mismo que me daban a mí, yo se lo daba a ellos, el doble. Maltrato físico y psicológico, humillación. Ellos miraban cómo golpeaba a su mamá. Y lo que yo comencé a sembrar en el corazón de mis hijos fue resentimiento y fue odio. Yo tengo un hijo hoy de 26 años y cuando era chiquito decía, yo cuando sea grande yo voy a golpear a mi papá porque golpeaba a mi mamá. Cuando sea grande yo voy a mandar a mi papá a un asilo de ancianos porque yo no lo quiero ver. Ese era el sentimiento de mi hijo hacia mí. Pero un amigo mío comenzó a invitarme a estos capítulos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Es un capítulo que solo se celebraba cada viernes en el pueblo donde yo estoy, donde yo vivía antes, Niquinomo. Y ese amigo mío me invitaba, pero algo muy especial comencé a ver en él. Dicen aquí que somos los hombres más felices de la tierra, porque se nota, Pito, se nota. Sí, no claro, es lo mismo ver a un man que anda en la calle, que no conoce de esto, y lo miras con la gran cara alargada, lo miras, que ya me entendés, que anda en cara de visión, decimos nosotros. cara de visión, cara de que quiere ser pecado este hombre para ir a un capítulo. Tiene cara de visión, dice uno. Así, pero él lo veía con algo muy distinto. Él lo veía con una sonrisa, lo veía vivo. Y me dice, vamos a un capítulo. Y me invitó por mucho, la insistencia, la perseverancia de invitar a alguien para. Y ese muchacho cuando vi me dice, mira, aquí tengo unos $, voy a comprar una Genesis. Y yo decía, puchica, ¿cómo este mae va a comprar una Genesis, una moto? Si este mae es alcohólico, ¿y ahora qué? ¿Qué está haciendo? Me intrigó eso. Y un día, como en los capítulos, tenemos 3 modalidades de capítulo: desayuno, almuerzo y cena. Y en los capítulos siempre te invito a una cena. A mí me invitó, pero ese día mi señora no hizo cena porque me había corrido de la casa, pa. Porque igual que mi papá, me encantaban las mujeres, pa. Y en mi casa había maltrato, infidelidad, alcoholismo, muchas cosas. Cuando yo llegué por primera vez a ese capítulo, porque mi esposa no me hizo nada de comer, entonces yo fui a ese capítulo por eso. Y a ver qué. Cuando entré comencé a ver a todas las personas del pueblo. Comencé a ver a un señor, que yo recuerdo que ese señor andaba en calzoneta, con una gran bandera atrás de una gran moto dando vueltas. Un mae que era cocainómano, en su testimonio él dice que era un cocainómano brutal, Estuvo mucho en centro de rehabilitación. Comencé a ver a un señor gordito de sombrero que en su casa se mantenía con un montón de gente tapi fumando marihuana, Comencé a ver al día y dije, ¿y esta vaina qué es? Dije yo, ya, como en esta reunión hay este tipo de hombres que hay aquí voy a salir peor. Jacqueline. Entonces, el más, decían ahí, el más lento agarra un venado corriendo, Pito. Y yo dentro de ahí comienzo a guachar. Se comienza a desarrollar el evento, me ponen adelante porque era invitado, me ponen mi cena y comienzo a alguien compartir lo malo de su vida, su experiencia negativa. En eso el hombre comienza a decir que en esa reunión me presentaba a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y que si yo quería cambiar, yo era un alcohólico con muchas cosas en mi corazón, muchas cosas negativas que dañaban el proceder bueno hacia mi esposa, que dañaban el cariño hacia mis hijos. Porque yo no tenía a Jesucristo en mi corazón, solo lo conocía tal vez como mucha gente, pero no lo tenía, Y ahí nos dieron un papelito y me dijeron que escribiera en ese papelito lo que para mí era imposible, Pito. Y yo le dije, yo quiero dejar de beber guaro. Y sobrenaturalmente la semana siguiente yo comencé a dejar de beber, Y aquí en estos capítulos de la fraternidad, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, Pito. Exacto. Esta es Qué la fuerte fraternidad. eso, pero ya qué me cierto. entendés, es la verdad, Este movimiento es un movimiento de pesca, de oración y de servicio, Eso es la fraternidad, viejo. Y cuando a mí me dijeron eso, me dicen los miércoles, los miércoles hacemos reunión de junta directiva para organizar eso. Se hace una vez a la semana antes del capítulo y comencé a llegar y me dice, usted puede servir la comida, puede servir los vasos, recoger los vasos aquí, ok, está bien, yo me apunto. A los 3 meses, Rafita, me están invitando a un SAEL, Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes,
Allá en el Cruzeiro. Una pregunta, ¿en ese momento estabas separado aún No. de tu esposa? ¿Ya habías vuelto? Sí, no, nosotros siempre estábamos. Nunca se ella separaron. me corría ahí. Ella lo corría, pero vos no te Y a ibas. los 3 días ya estaba de regreso. Como dice Muy cara de barro, ya. Como dice Lisandro, yo no le vuelvo a fallar a mi esposa. ¿Cómo es que dice ella? Y si me echan no me voy, y si no me voy no me quedo. Así era él. Eso fue en Nicayor. Eso, güey, ni cayó, chiquito. Ya, entonces me invitan a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes, pero fíjese que fui becado, pa. Aquella persona que tenía para estar en una ronda de una mesa tapineando, bebiendo, andar en un motel con una mujer, pero no tenía para irnos a él. Pero el amor que hay aquí de muchos líderes, Qué pa, real. el amor que hay aquí de muchos líderes, me dijeron, no, pa, usted vaya, tome y vaya. Me fui, Pito, y ahí comencé a ver cosas increíbles. Escuché charlas que nunca las había escuchado. Y ahí en esos eventos de Sael, escucha uno cosas que increíbles. Pa. La primera que escuché fue mi familia. Cierre los ojos, mire su familia. Yo no miraba nada, pa, porque no la tenía. Yo lo único que tenía una mujer, 2 chavales y una casa. Nada más, familia, nada que ver. Me dijeron del perdón, yo odiaba mucho, tenía mucho resentimiento. Y ahí en ese Sael yo perdoné a mi papá y salí libre. Salí libre de eso, viejo. Entendí que cuando uno carga, así como dice don Martín, mucho odio y mucho resentimiento, es infeliz, Pito. No sos libre, vivís infeliz, amargado, te vivís quejando de todo, pa. De todo. Porque tenés eso. Pero cuando la bendición, la gracia de Dios te alcanza, vos vivís agradecido por lo que sea. Y cualquier situación y circunstancia que estés pasando, solamente da gracia. No te quejas, solo da gracia, pa. Eso es lo hermoso y la bendición de Dios, Pito. Pero cuando no lo tenemos, solo nos vivimos quejando. Y yo solo me vivía quejando y claveando por todo. Y vine yo y perdoné a mi papá. Y dije que yo iba a ser buen papá. Y comencé a hacer las cosas bien. Y comencé a ver que todo iba bien. Dice que Dios es fiel a quien es fiel. Y comencé a trabajar en eso. Cuando miré, estábamos en expansiones, avivamiento. Cuando miré, iba con mi esposa a muchos lugares de Nicaragua a compartir testimonios de cambio de vida. Vi muchos milagros. Yo nunca había visto a alguien que en una silla de ruedas alguien orara. Un señor que era zapatero oró y de repente se levantó. Y increíble eso. Ya, personas que no éramos o no teníamos ese don y Dios te utiliza de una forma natural, sin tanto coso. Y comencé a ver la gloria de Dios. En eso que estoy, le digo al Señor que yo quería ser papá de un tercer hijo. Y le dijimos a Dios y le pedí a Dios, Señor, quiero que mi esposa quede embarazada y voy a orar por ella. Danos esa bendición hermosa de tener otro hijo. Tenía 8 años de no tener hijo. Y un día me le acerco y solo le dije, en el nombre de Jesús, ese vientre está fértil para la honra y la gloria de Jesucristo, vas a tener un niño. Y pega el brinco, Pito, yo no quiero chaval. Un niño. Sí, hombre, y tuvimos un niño. Pero ¿sabe qué, Rafita? Pasaron 8 meses, la panza iba creciendo. Lo veía todos los días, miraba la bendición de Dios en esa gran barriga. Y miramos cómo se movía, orábamos, mis hijos pequeños, yo también. Pero pasó algo, Rafita, dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de leer, dejé de acercarme a la fraternidad, dejé de servir y me alejé de la presencia de Dios. Mientras más cerca estés de la presencia de Dios, pues más bien vas a estar. Mientras más alejado estés de eso, peor vas a estar. Ya, y eso me pasó. Un día, hablando con una persona, me dijo que me quería ver, yo la quería ver, comenzamos a chatear, pa. Y ese día tocaba ir al Sahel, viernes, Pito, un viernes. Y le dije a mi esposa, voy para un Sahel, y no iba para un Sahel, iba para un motel con esa muchacha, pa. Salí de ahí al día siguiente, y como que nada, me fui a meter al Sahel, pa, a la Carebarro, viejo. Y hubiera visto después de eso todo lo que me pasó. Por la misericordia de Dios estoy aquí presente hoy, parado. Por la misericordia de Dios estoy aquí, porque realmente he conocido a muchos que no tienen esa oportunidad, pa. Y mi vida comenzó a destruirse. Mi vida comenzó a llenarse de maldiciones, pa. La infidelidad es algo que arrasa, destruye. Mi esposa tenía 1 mes de embarazo, pa. Y nada es oculto en esta tierra, nada es oculto.
encontró los mensajes y miró todo. Y esa muchacha al parecer estaba embarazada, cosa que no fue cierto al final, pero el daño ya estaba hecho. Mi esposa se retiró de la fraternidad para no volver. Y esa fue la primera bendición que yo perdí. Y después son las maldiciones entraron a mi casa, dentro de la deuda, dentro de la enfermedad, dentro del rencor, el odio, el resentimiento. Después que Dios me había transformado, después que Dios me había dado muchas cosas maravillosas, me había dado el perdón para mi viejo, me había dado amor para mi esposa, me había dado amor para mis hijos, y todo eso lo perdí todo. Ya con 3 hijos. Ya con 3 hijos, ya con un milagro que Dios me había hecho, Mis hijos pequeños fue creciendo y todas esas cosas fueron calando. Yo a pesar no me retiré de la fraternidad y seguí. Pasaron 4 años y yo no miraba el sol claro, pito. E incluso las cosas se comenzaron a agravar hasta el punto de que ya no debía tanto que ya no lo podía pagar. La gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motos, sin exagerar, tocando la puerta de mi casa, hachando a mis chamacos, diciéndole que nosotros éramos ladrones, sinvergüenza, que no pagábamos. Y un día le digo a mi esposa que me tengo que ir, que tengo que emigrar, aunque yo no quisiera, porque yo ya no podía pagar. Entonces le dije un 14 de septiembre del 2018 que yo jalo para Tiquicia, porque dice que ahí los barberos ganan a cachete flotado bombón, pito. Ya, Kelly. Entonces fue triste salir a las 5 de la mañana, cerrar la puerta y no volver a ver atrás. Pero todavía andaba en mis andanzas, pito. Todavía andaba en mis andanzas. Había conocido una muchacha y estaba aquí. Y mi esposa leyó eso y destruí su corazón. La dejé muerta en vida. Cuando vengo aquí, busco trabajo y no encuentro, pito. Y comienzo a pasar necesidad y a ver, fue puñalar en la calle pedaleando, troleando para buscar un brete y no encontrar. Y te buscas en la bolsa y solo 500 colones andás y volvés a ver cómo, de dónde. Le comencé a pedir a Dios abrirme las puertas para que consiga un trabajo y salga de todo esto, para pagar todas mis deudas, porque todos los días tal vez allá cobraban y a mí me llamaban. Yo tenía cobro 1 hasta el cobro 10 y decía no contestar, por favor. Y Dios abrió la puerta. Entré a una barbería en la cual a los 3 años pagué todas mis deudas, y había recogido mi billetito para irme y hacer una barbería ya cachete. Pero había pasado tanto tiempo y tanto daño en el corazón de mi esposa que me dijo que ya no volviera, porque ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Caí en depresión y busqué la fraternidad a los 4 años después de estar aquí. Busco la fraternidad y ya un hijo mío mayor está aquí conmigo, ese hijo mayor que un día dijo que me iba a llevar a un asilo de ancianos, ese hijo mayor que un día dijo que me iba a agarrar a golpe. Comienzo a convivir con él acá, pero él vino con mucho rencor hacia mí por todo el daño que le había hecho a su mamá. Llegábamos de trabajar y el man compraba y comía delante de mí. Y no te daba. Y esa vara me golpeaba mucho. ¿Viviendo en tu casa? Viviendo en mi casa. Y la entrada y se metía a su cuarto y nunca hizo un gesto de desprecio, pero solamente con eso comenzó la vaina, y cuando mi esposa me dice que ya no, comienzo y caigo en depresión y mi chamaco me dice, vamos al capítulo, viejo. Yo comencé a tomar. ¿Tu hijo? Mi hijo. Vamos al capítulo, viejo. Comencé a tomar y a tomar y a tomar y a fumar porque no podía dormir. Sé lo que es estar 3, 4, 5 de la mañana así viendo el techo y viendo qué hacer, a ver si te matabas, te colgás, que sale más rápido que estar sufriendo. Y ya como a las 3 de la mañana le digo a Dios, Dios, ya no aguanto. Al chile, pito, no aguanto, solo quiero que me calme este dolor, quiero dormir, quiero descansar, quiero levantarme y ser como antes. Comencé a ir a los capítulos, y en esos papelitos comencé a pedirle a Dios que restaurara a mi familia de una manera sobrenatural, porque era imposible. Mi esposa ya era docente, tiene su casa propia, les mandábamos dinero. ¿Qué iba a venir a hacer aquí? O sea, ¿qué iba a venir a hacer aquí teniendo todo allá? Y
comenzamos a pedirle en esos papelitos. Un día al capítulo llegó un señor, Fabio Morera, y dijo, hay una expansión, dice. ¿Qué es expansión? Avivamiento, me dice. De verdad, sí. Yo quiero ir. Y le dije a Dios, Dios, yo te ofrezco, o te ofrendo mi servicio y rescátame todo lo que he perdido. En ese momento no tengo nada, solo tengo a mi hijo conmigo y trabajo. Mi primer evento fue en Nuevo Arenal, después de que pasó de lo de... Sí, en Nuevo Arenal fue. Y comenzamos a servir creyéndole a Dios que iba a hacer cosas especiales en mi vida, y comencé a ver la mano de Dios. Porque al año casi completo tocaron la puerta de mi casa donde estábamos viviendo, y ahí estaba mi esposa con mi hijo de 8 años ya. Y habían pasado 4 años. Ya. Entonces sí me Rafita. ¿No sabías que ella llegaba? ¿Llegó de sorpresa? Ahí llegó. Y cuando dígame, Rafita, ¿cómo no servirle a Dios, Pito? ¿Qué sentiste? Se puña, pa. ¿Ahorita estás con tu familia? Sí, hoy estoy con mi familia, Pito. Ya. Y cuando ella llegó, mi hijo tenía 4 años y fue puña. 8 años ya tenía mi hijo. Y fue increíble, pa. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Entonces le dije a Dios que yo le iba a servir donde me mandara, donde fuera, sin poner pero. Porque si... ¿Qué dice? Porque lo vamos a mandar al capítulo también. Porque si decidimos servirle a Dios, aquí es a Dios, Pito. Nosotros aquí no miramos el rostro de hombre, porque no. El rostro que debemos de mirar es el de Dios, y creyendo que Él es el que nos va a restaurar todo. Y comenzó Dios a restaurar. Pasé un proceso con mi esposa de sanación, y comencé a pedirle a Dios. Ella me decía Manuel, yo le decía Yara. O sea, usted sabe, una relación de 24 años, decir de esa manera, o sea, es raro, lo sentía. Yo decía, Señor, sana el corazón de mi esposo. Hoy es mi esposo, hoy es mi negro, hoy es mi amor, hoy es una cosa increíble. Está la par mía. Ya, Dios sanó nuestros corazones, lo restauró totalmente. Hoy en día le doy gracias a Dios por eso. Sanó el corazón de un hijo de en medio mío. Siempre me pidió que fuera allá para una actividad que tenía, y yo no fui. Le pasó lo mismo que a mí cuando yo invité a mi papá, y ese niño se llenó de resentimiento, pa. Y no fui porque yo no tenía nada con su mamá, y cosas de tonteras de uno, sin saber que estaba dañando el corazón de mi hijo. Pero un día en estos eventos que hacemos en la fraternidad, en esos anitos de oración, él dice, hoy, esta noche yo perdono a mi papá por todo, dice. Yo amo a mi viejo, me dice. Güey, puña, era como me agarró y me sacudió, pa. Claro. Y veo cómo Dios comenzó a restaurar todo, y que encontré y comencé a ver cosas distintas. Dios es fiel a quien le es fiel, Pito. Así es. He comprobado que si usted le es fiel a Dios, no se preocupe, pa. Usted espere su milagro, porque ahí viene. Amén. Ya, porque Dios sabe cómo está. Pero si está débil, si está cansado, tal vez estar en cada reunión, ir aquí, pídale fortaleza a Dios, pero no deje de venir. No deje de creerle, porque su milagro está cerca. Yo le trabajé por 5 años a un muchacho, y cuando salí de ahí le dije a mi chamaco, oremos para que tengamos algo propio acá. Ok, comenzamos a orar y pusimos algo en la casita donde alquilábamos, 2 sillitas, y comenzamos creyéndole a Dios, porque yo le dije, Señor, yo quiero un negocio donde tenga la oportunidad de servirte a cualquier hora y donde me manden, porque no quiero tener un trabajo donde yo sienta que me digan no. La limitación, yo no quiero. Yo quiero decir sí siempre. Ya, porque yo vine aquí con 2,000 colones, y para lo que tengo hoy, pa, eso es de Dios, no es mío. Entonces le comencé a decir a Dios, y vino Dios y nos regaló un negocio. Hoy, gracias a Dios, pues éramos 2, y hay para contratar 6, pa, estamos 5, falta 1. Incluso me decían, ya habían 2 ahí, y me decían, ¿y ahí qué? ¿Cuándo va a venir ahí? ¿Cuándo? Pues no sé, le digo yo, porque este negocio no es mío, chiquito. Este negocio es de Él, yo solo lo administro. Y ese problema es de Dios, no es mío. Será cuando lo vaya a poner Él ahí. Yo no voy a andar buscando un barbero, ni nunca me vas a ver a mí poner. Se busca barbero, ¿por qué no? Porque no es mío, eso es de Él. Dice la palabra de Dios que busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás llegará por su añadidura. Todo.
Es Todo es todo. Ok. Dice también que la bendición de Dios no añade tristeza. Ni amargura. ¿Por qué yo me voy a entristecer o ponerme, ay, que el negocio, que... ¿Por qué, Pito? Porque la bendición de Dios no añade nada de eso, pa. Así Entonces, si usted tiene un negocio, tiene algo que le añade preocupación, entonces revísese, Pito. Porque Así cuando es. yo tuve un negocio que era así, tenía muchas deudas, hombre, y ahí iba a compartir y en queridad. Iba a hablar de que Dios me había transformado y tenía una querida. No era fiel con Dios, pa, era un hipócrita. Y la Biblia dice que somos como hojalata, que solo sonamos, pa. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ya. Entonces decidí serle fiel a Dios. Hoy soy bendecido, pa, porque tengo mi familia. Porque mis hijos están en paz. Tuve la oportunidad, Dios me regaló hace poco. Le podíamos, Señor, manda tú él. Y Dios mandó al muchacho, ahí está trabajando. Sin necesidad de buscarlo, ahí está. Mi esposo un día se levantó, ay, me duele. Viene en la vesícula, ¿cuánto vale la operación? 2 millones. Ay, Dios mío, yo no tengo eso ahorita. Le digo yo, lo que tengo es una oración y aquí te vas a curar, mujer. Pa. Y que sea Él sanándote. Yo no, Espíritu Santo de Dios, gracias por estar aquí con nosotros. Declaramos sanidad de mi esposa. Y mi esposa se llama, y come chibrillo, come todo. No hay No problema. antoje, no antoje. Sí. Eso lo digo, Rafa. Hay algo, Manuel, vieras que después de esta segunda parte de mi proceso, me ha inquietado muchísimo. Y bueno, las personas que han logrado escuchar mi testimonio después de este segundo hit, de este segundo round, saben que lo que voy a decir ahorita es cierto. Hay una palabra que con lo que vos dijiste no me la puedo brincar, porque es una palabra que Dios me ha confrontado de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Y es Juan 5:14. Juan 5:14. Ahí dice, en el templo Jesús le advirtió, mira, has sido sanado. Cuando hablamos de sanidad no hablamos solo de una sanidad física. Espiritual. Podemos hablar de una sanidad mental, espiritual, en el ámbito todo que usted quiera. Mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Correcto. Una cosa es cuando nosotros decidimos actuar de mala manera o siéndole infiel a Dios, como tú dices, porque no es el infiel a la esposa, es a Dios. Sin tener conocimiento, sin tener ese raciocinio de lo que estás haciendo no es agradable ante los ojos de Él. Y otra cosa muy diferente es seguir en las chanchadas de uno habiendo conocido a Jesús. Sí. Cuando ya hay un razonamiento, cuando ya usted sabe que lo que está haciendo no es correcto. Y en ese momento usted está siendo infieles a Dios en cada uno de sus comportamientos, independientemente de cuál sea. Y ahí es a donde le abrimos la puerta al enemigo para que llegue y haga con nuestra vida lo que le dé la gana. Y Dios nos rescata en el momento que sepamos, uniendo los dos testimonios de ustedes dos ahorita, que tenemos que tener claro que tenemos que ser humildes, que tenemos que entender que en nuestras fuerzas no hemos sido capaces de, y que inclusive en nuestro proceso hemos fallado. Pero lo bonito de todo esto es que Dios, cuando ve el arrepentimiento puro, ingresa en tu corazón, ingresa en tu vida, y como lo dijiste vos, ese milagro llega, porque llega en el nombre poderoso de Jesús. Lo saco a relucir porque Dios me lo ha puesto a mí en este segundo round, en este segundo hit, y fue lo que me pasó a mí. Hay muchos han escuchado mi testimonio y otros lo van a escuchar después de este segundo diagnóstico. Seguimos declarando esa sanidad y sabemos que a Dios le hemos fallado y que le hemos sido infiel, y hemos tenido también la oportunidad de buscar el rostro de Jesús y hincarse y decirle: Señor, no le fallé a nadie, te fallé a ti, y no podemos seguir fallándote. Y te pido que me regales fe, sabiduría, fuerza y todo lo que necesito para seguir siendo cada día más agradable ante tus ojos. Y es un luchar diario, es una lucha diaria, intensa de cada uno. Cada quien sabe qué es lo que tiene que echar afuera. Cada uno sabe qué es lo que la congoja, lo que lo atormenta. Por dónde el enemigo quiere robarte la bendición, por dónde te va a atacar, por dónde vos sos más débil. Y por eso tenemos que tener la sabiduría y tener la humildad que dijo Martín ahora en el testimonio, llegar y decir: Señor, líbrame. Aquí estoy yo, me dispongo. Te pido perdón porque te fallé, pero líbrame.
Porque yo, como lo hemos entendido en este movimiento con la visión, yo en mis fuerzas, yo no puedo. Ya no me sale la voz. Hablen ustedes. Ya dije lo que tenía que decir. Una pregunta. Entonces, con tu hijo mayor ya todo está bien. Mi hijo mayor. ¿Cómo fue? Yo quiero saber cómo fue. Después de la relación que yo tenía con él en el cuarto y verlo cómo era, después él fue una persona que Dios puso en mi camino, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado. Sí, porque él te llevó de nuevo a los capítulos. Sí, él me montaba en el taxi y yo iba bien tapi, vamos viejo, o tal vez iba bien fumado, vámonos viejo. Y ahí nadie me va a decir nada, ahí nadie le va a decir nada, usted sabe, me dice, porque gracias a Dios pues en el capítulo no encontramos personas que te critiquen. Al contrario, encontrás a personas que yo encontraba gente que ya tomado, sentate, lo abrazan, lo besan. El que criticó fue el que venía llegando. El que criticó es el que venía llegando, Pito. Pero al contrario, ahí no. Y ese muchacho se portó, se puso la 10 y cargó en sus hombros una responsabilidad que tal vez era mía. Ya. Y él la cargó y comenzó, vamos. Cuando miré, todo comenzó a flote. Hoy él comparte testimonios. Tuvimos la oportunidad de estar en Atenas una vez compartiendo testimonios. No teníamos todavía nada y todos declaramos que te íbamos a tener a nuestra familia a restaurar y así hoy en día. Qué lindo. Han dado testimonio padre e hijo. Sí. Qué belleza. Ahí Han de pedir para Palmares, ¿no? No, y oficial, va para el para el capítulo. Día del Padre, un evento con ustedes, qué belleza. Ahí la presidenta de nuestro capítulo que está Y mañana escuchando. el hijo de él, René, va conmigo para el desayuno internacional de la abuela. Con Carlitos. Sí. Gracias a Dios, pues Dios ha puesto amor al corazón de mi hijo y ahí estamos, Pito, sirviéndole a Dios. ¿Qué edad tiene tu hijo? 26. 26 años. Sí. ¿Y el del medio? Él tiene 22 años ya. Es un chamaco que está poniéndose la 10. ¿Para qué? Muy buena nota. Ninguno de los dos está casado todavía, pero yo y mi esposa estamos orando para que lleguen mujeres que realmente sea de edificación y que amen a Dios. Y primero me lo amen a ellos. Exacto. También. Para que no pasen tal vez lo que nosotros hemos pasado porque no conocimos eso. Y hemos orado por ellos y gracias a Dios ninguno toma, ninguno bebe. Y eso es una bendición. Claro, por supuesto. Es una bendición. Cancelado en el nombre de Jesús. Sí, ahí los tenemos en la fraternidad, gracias a mi padre. Y estamos echándole ganas, por eso estoy aquí, por agradecimiento, así como dice don Martín. Porque de esta manera es la única de llegarle a mucha gente, por medio de nuestros testimonios de cambio de vida, por medio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, no por nuestra fuerza, porque ninguna de aquí es carga para hacer lo que ha hecho. No alcanza, es solamente imposible. Jesucristo, y de qué manera, Solo Él. Solamente aquí que esto se transmite a donde vaya y que cale esos corazones que hoy están cautivos, que hoy están tristes, que hoy están desesperados, que tal vez tienen deuda. Yo estuve en deuda, yo estaba en infidelidad, pero hoy le puedo decir a esa gente que las deudas pasan cuando se las pones a Dios, las enfermedades pasan cuando se las pones a Dios. La restauración de una familia es verídica cuando uno se lo pone a Dios, porque yo lo estoy viviendo. Hoy yo veo el respeto que mi esposa tiene hacia mí. Hoy yo veo el respeto que mis hijos tienen hacia mí. Ninguno de ellos se va a levantar y me va a dar un golpe. O sea, como lo pensaban también cuando eran niños. Iban creciendo con ese odio y ese resentimiento hacia mí. Qué lindo. Historia de restauración más linda, más preciosa. Es completa. O sea, no deja nada por fuera. No deja nada por fuera. Dios cuando entra y hace las cosas de la mejor manera. No deja nada por fuera. Sí. Ahí tengo mi hijo pequeño que vino de 8 años. Comenzamos a orar por él para que Dios le diera sabiduría y fuera un buen alumno. Su primer examen que le pusieron tenía como 8 páginas y se me sacó 35 por nada. Es que aquí dura la educación. Hombre, hoy es un chamaco muy inteligente. Pega 80, 90. Fue puñete chamaco. Y solo porque Dios le ha dado la sabiduría. ¿Ahora qué edad tiene? Él tiene 12 años. Un chamaco para que hemos enseñado a orar, que es lo que como todo padre es nuestra responsabilidad, encaminar a nuestros niños desde pequeños a que tengan una relación personal con Jesús, desde pequeños, no desde que llegan a un capítulo, desde pequeños, porque la responsabilidad es de nosotros, porque la Biblia dice que si mostramos a nuestros hijos desde pequeños el camino de Dios, o sea, se le va a hacer más fácil
Sí. ya se le va a hacer más Totalmente. fácil. Pero ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente, no llegamos nosotros primero a los pies de Cristo. Si no llegamos, ¿cómo los vamos a llevar a ellos? No podemos. No podemos. Por eso decimos que esta organización es una organización de vida o muerte, que es una organización que basta con una sola persona que sea alcanzada para que una familia sea alcanzada. Es correcto. No es un eslogan trillado. Aquí estamos escuchando 2 testimonios donde damos fe de que es así, de que cuando nos disponemos, de que cuando realmente Dios toca nuestro corazón, de que cuando realmente queremos hacer ese cambio, Dios se encarga de restaurar absolutamente todo. Ahora, lo que estás contando vos, recuperaste a tu familia. Ahora lo que estábamos hablando con Martín, que hubiera sido de esa nietita, si hubiera seguido en ese ambiente, vendría marcada, vendría arrastrando las mismas cadenas de maldición, Habría vendría en nacido la por lo misma menos. situación. Habría nacido por lo menos. Hasta eso. Cómo Dios se encarga de limpiar la cochinada Todo. cuando nosotros mismos hemos sido cochinos. Eso es lo único que hay que tener siempre presente, a Jesucristo en nuestro corazón y alejarse de todo. Y estar siempre alerta, orando, constante. Dice que la oración es constante, la comunicación es constante, y constante es diario, cada rato, Diario, en todo momento, diario. en cualquier lugar. Totalmente. O sea, ya, Totalmente. entonces invito a todos los que nos están escuchando de que si hoy tienen un problema, que se lo pongan a Dios, que nada es imposible. Él es el Dios de lo imposible. Lo posible dejémonos para nosotros, pero lo imposible dejémoselo a Dios, porque el poder del Espíritu Santo está transformando hombres hoy en día, que es el mismo de hoy, ayer, hoy y mañana, va a ser el mismo siempre, y que los milagros que pasaron miles de años atrás están pasando ahorita, que hay que abrir los ojos. Hay muchas situaciones que están pasando y a veces muchos se dejan ir por lo que es. No, hay que creerle a Jesucristo, pa. Nadie va a creer que va a ser sanado de un cáncer, pa. Nadie va a creer que va a restaurar una familia, o que va a restaurar un matrimonio, que va a sanar la infidelidad, que es algo que, pues, puchi, La drogadicción. la Los drogadicción. vicios, claro. Ya, Vicios. y Dios vea cómo Ese vacío. transforma, sí, correcto, pa. Ese vacío que pensamos que con tiliche lo vamos a llenar. ¿Qué va a hacer? No, nada. Hemos escuchado testimonios de gente que tiene mucho dinero y que lo único que dice que son tan pobres que lo único que Lo tienen único es que dinero, imagínate. Así es. Y hay gente que solo tiene a su familia y con eso es más feliz que cualquier cosa, pa. Entonces, ahí estamos. Así es, sirviéndole. así es. Yo ahora que he estado en este proceso, puchis, y también siempre lo digo, me ha tocado ver tanta gente partir. Sí. Y a veces estamos tan acostumbrados a tenerlo todo que no le damos la importancia a lo que tenemos porque ya lo damos por un hecho. Correcto. Pero cuando te dan un diagnóstico de muerte y vos llegas un día más y amaneces, un día más y amaneces, un día más y amaneces, dígame si uno no se vuelve agradecido. Claro que es. Yo hoy le doy gracias a Dios por sobre todas las cosas, por cada día que me permite abrir los ojos. Pregúnteme si antes lo hacía. Pregúnteme si antes lo hacía. ¿Por qué tenemos que estar en una condición tan entre la espada y la pared para que dejemos de ser tan mezquinos, para que entendamos realmente dónde es que nosotros tenemos que aprender a ver esa gracia? Ahora lo dijiste, sí, 2 cosas que me va a quedar con este programa. La queja no es para una persona que es agradecido. Si nosotros somos agradecidos no podemos estarnos quejando por todo, y la queja lo único que trae es miseria. Entonces tenemos que comenzar por entender eso. Otra cosa que dijiste es: en fraternidad, el que sirve, sirve; el que no sirve, no sirve. Para las personas que están escuchando hoy, ¿cuál quiere ser usted? Es una pregunta personal. ¿Cuál quiere ser usted? ¿La persona que sirve y sirve, o la persona que no sirve y no sirve? Es un tema de decisión, es un tema de disposición. A veces queremos los milagros, pero ¿qué estamos dispuestos cada uno de nosotros a entregar, a ofrecer, para hacer realidad ese milagro? Para hacer, si Dios por misericordia se lo quiere regalar, bendito sea Dios, porque así trabaja Él. Y para Él no es imposible, si Él lo hace a su manera. Como sea. Pero nosotros en lo humano, yo soy de la creencia que nosotros tenemos que forzar para que eso suceda. O sea, tenemos que ganar el corazón de Dios para que eso suceda. Que Él vea, sienta nuestro arrepentimiento y nuestro servicio. Ahí estoy, Señor, parado en la brecha sirviéndote. Como dice, Quiero dando es tener como eso. se recibe. Es un programa maravilloso, todavía nos queda tiempo, no sé si pasamos a unos anuncios. Sí, porque quedan Sí, ya lo vi. anuncios y ya. Anunciar. Bueno, vamos a leer un poco de anuncios. Dice Jorge Zamora: saludos, oro para que Dios mande la onda por este mundo, por todo el mundo.
Dice Antonio Macís, gracias por su trabajo desde Punta Arenas. Augusto Montero, saludos a todos. Henkin Retana, bendiciones para todos. Dice Orlando Rojas, hola Rafita y Nela, que Dios los bendiga. Quiero contarles que hoy estamos cumpliendo mi esposa y yo 50 años de casados, 20 de sufrimiento y 30 de bendiciones, gracias a Dios. Ve qué lindo. Que aguante el de Martita. Eso es otro testimoniazo, el de Orlandito Rato de Palmares, ¿verdad? Ve qué lindo lo que dice, sí, lo voy a repetir. 50 años de casados, 20 años donde fue solo sufrimiento y 30 años desde que conocieron a Jesús. Ufa. Y ahí está Martita, mi amor, ¿no te salió el de Heredia Sur? No, Si no no te me lo digo salió. yo. Saludos, Rafita y Nela, compañeros. Un abrazote de parte del capítulo de Heredia Sur. Bendiciones. Dios los continúe bendiciendo. Siga, mi amor. Dice Neila Madariaga. Como ya anduvimos allá en la expansión. Ella es panameña, dice saludos desde Panamá, gracias por su servicio, adiós. Dice Javier Chavarría, qué lindo programa, saludos a Rafael Agüero Martínez, saludos a los muchachos de Grecia. O sea, para mí no hay saludo. Ojo ahí, Javiercito. Se le ha hecho Javier. Dice Denis Vargas, buenas tardes, saludos Manuelito, qué manera tenerlo dando esas buenas noticias. Y Martín, qué calidad de persona tiene Dios hoy, saludos Nelit, Rafita y Nela, que Dios los bendiga grandemente. Seguimos orando por todos los anhelos de nuestros corazones, que son grandes, pero para Dios no hay imposibles. Dice César Camacho Vargas, dice bendiciones para todos y todas, seguimos adelante, tomados de la mano de Dios, todos mucho mejor, un abrazo. Finic Región Heredia, por ahí también, saludos desde la región de Heredia. Alcelmo López dice, desde el barrio más lindo de Alajuela, lo estamos viendo, saludos para mí, para mi gran amigo Juanca y un abrazo para usted y Nela. Dice Roxana Fonseca, saludos Nenita y Rafita. Roxana de Surquí. Roxana de Surquí, saludos compañeros. Dice Marina Mesén, saludos desde Esquipulas, bendiciones. Henry Brizuela dice, saludos compañeros del programa. Y un abrazo para el compañero fraterno Melvin Alfaro Delgado. En este difícil momento de su vida, su madre partió a la casa del Señor. Oh, no sabíamos. Hágame un favor, por favor, ahora en la oración de aceptación, ponemos a Melvincito Alfaro, el capítulo de Total, que se le falleció la mamita, entonces ahora la ponemos para que les dé fortaleza en este momento tan duro. Melvincito, te mando un abrazo grande. Sí. Dice Granado Ceris, saludos, bendiciones. James Ruiz, saludos Rafita para todos, para don Martín y Manuel, un abrazo. Dice Maynor Navarro, saludos desde Santa María de Dota, excelente evento, muchas bendiciones para todos. Dios es infinitamente misericordioso, muy agradecido de formar parte de esta preciosa estrategia. Mi amor, y en este momento 260 personas viendo el programa en vivo. Sí, qué lindo. Dice Isanías Rojas, la obediencia y el perdón son dos pilares fundamentales en el desarrollo espiritual y emocional. En lugar de depender de sentimientos pasajeros, el perdón se asume como un acto de obediencia que libera de la amargura, mientras que la obediencia nos permite vivir en paz y propósito. Bendiciones compañeros. Ana Beatriz Román Rojas dice, qué bendición es perdonar. José Pablo Chacón, saludos Martín, bendiciones. Juan José Cabrera, qué bendición, el lugar donde Dios se manifiesta en vivo, bendición siempre para todos ustedes. Mi amor, por aquello, ahí Ana Beatriz Román Rojas dejó mensajes en Costa Rica, Cartago, Paraíso, hay capítulo de la fraternidad. Ana Beatriz, ya le contestamos por ahí. Nada más del enlace, dele clic a ese enlace directo y va a caer un WhatsApp y le damos toda la información. Sí tenemos capítulo en Paraíso, tanto para damas como para caballeros. Así es que tenemos una persona por primera vez. Ojalá que se nos pueda unir por acá, porque solo bendiciones es lo que va a recibir para usted y para su familia en el nombre de Jesús. ¿Ella era Ana Beatriz? Ana Beatriz, sí. Ah, ok. Chemao. Dice, Chemao Pavón, mi hermano, bendiciones, el agua con aceite. Dice. ¿Qué es? Contanos, porque no entendemos. Cuando entramos a la fraternidad, Chemao, él se llama Chemao. Ajá. Acércate el micrófono. ¿Se acuerdan de que le decía de que cuando llegué al capítulo había un señor con sombrerito? Ajá. Arriba de su casa y bebía. Ese es el papá de él. Ok. Se llama José, ok. él es hijo de él. Y le puso Chemao.
Che por el Che Guevara y Mao por Mao Zedong, imagínense clase comunista. Ya. Okay. Y un día me dice, Manuel, como yo había entrado a la fraternidad, cuando uno entra a la fraternidad, no sé, es el primer amor, ya me entiendes, vos querés hacer todo, querés orar por todo, por todo, o sea, y andábamos eso, y fuimos a orar por una señora. Y llegamos a la casa de la señora y ya ungimos aceite. Y no es que comenzamos a regar agua con aceite en toda la casa, cayendo en algo religioso. Dios no actúa de la manera más sencilla, Pito. Solo poner tu mano, creyendo que Dios va a hacer algo y se hace. Entonces por eso dice. Ahora sí entendimos, ¿eh? Llegamos toda la casa de aceite con agua y aquella gente toda brillante, Bueno, tanto aceite. No agarraron alcohol o otra cosa. Sigamos porque nos aprieta el tiempo ya. Sí, dice Alberto Blanco, saludos Rafa y Nela y los hermanos fraternos, un saludo fraterno desde San Pablo de León Cortés. Vero Zúñiga, saludos y bendiciones, hermosos testimonios, Dios los bendiga, pertenezco al capítulo de Damas Orosi, este martes tenemos evento en el ADI Orosis Centro a las 6:50, así es. Dice Miguel Hidalgo, saludos, Miguel, capítulo hospital, gran programa, de mucho poder y bendición. Dice don Reinier Vázquez, maravilloso ver el amor de Dios en la vida de los hombres y familias. Estos testimonios me reaniman para ver la multitud de posibilidades que tiene la gente para ser feliz. Gracias amigos, gracias por abrir el corazón, maravilloso. Muchas gracias, don Reinier. Dice Naila T. Madariaga, Dios los bendiga. Irving Andrés Vargas dice, hola, buenas tardes. Primero que todo, gracias a Dios por la vida tan hermosa que nos da. Gracias por la fraternidad y sus historias, los milagros y sanidades. Quiero pedir por la salud de mi mamá, de mi abuela, para que Dios... Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible y no lo veo... Él no ve género ni edad. Género ni edad. Declaro que sanas en el nombre de Jesús. Gracias a ustedes por esas herramientas para Dios. Gracias por dejarse usar por Dios. Dice Vero Zúñiga, Manuel, Dios... Martín. Sí, pero estaba refiriéndose a Manuel. Sí, estaba hablando Manuel. Dios es grande, me hizo llorar ese testimonio, cómo nos enseña a nuestros hijos que sigan adelante, el tiempo de Dios es perfecto. Dice Chemao Pavón, bendiciones, Manuel desde Nicaragua, de Niquinochomo. Niquinomo. Capítulo El Buen Tiempo. Vea usted. Ricardo Rodríguez dice, saludos desde San Carlos de Tarrazú, un fuerte abrazo y bendiciones. Roxana Fonseca Zamora, amén Rafita, así es, dale gracias a Dios por un día más, solo a él se le cree, Rafita, con él todo es posible, así es, dice Denis Méndez, buenas tardes, que dicha que es viernes de buenas noticias desde Pacayas. Oremos por la familia de Melvin Alfaro Delgado, ya que su señora madre falleció, así es, vamos a orar por su mamita, bueno, por él, ¿verdad? Bueno, damos gracias a todas las personas que nos dejaron por acá un mensajito. Ya casi llegamos al final de nuestro programa. Recordarles que estamos llenos de actividades. Nosotros hoy en Orosi tenemos la oración capitular el día de hoy. Mañana tenemos el tema de la capacitación regional. El lunes tenemos el evento de varones acá en el restaurante de Sohuel a las 7 de la noche. Y las damas tienen el evento de ellas el martes a las 7 de la noche en el Salón del ADI. Ahí está la invitación. Ahí está la invitación a mí se me olvidó pasarla, pero bueno, ahí está la invitación de las damas. Es hora de entrar a despedirnos, ¿verdad? Despidámonos. Si gusta, se despide usted, mi amor. Se despide Manuel, me despido mi persona y dejamos a Martín con ese negocio, ¿verdad? Que es el que cambia nuestras vidas, y poniendo también en oración a nuestro compañero Melvin y a su madrecita, que en paz descanse. Así es, bueno compañeros, nos vemos si Dios así lo permite en 8 días. Recuerden las damas de Orosi y alrededores que el martes tenemos nuestro evento, el lunes el de caballeros, así que nos vemos pronto, muchas gracias. Buenas tardes a todos, fue un placer hoy haber estado aquí en este lugar compartiendo cosas increíbles que Dios sigue haciendo día a día, por la vida de Rafita, por la vida de su esposa, por la vida de don Martín y por la vida de cada uno de los que nos escuchó hoy, creyendo que este mensaje que Dios hoy trajo para ustedes sea de edificación en sus corazones, en su familia y en todo lo que emprendan. Que tengan una excelente tarde. Yo me despido dándole gracias a Dios por este espacio, por este momento tan lindo, tan íntimo, tan precioso que tuvimos. Gracias, papito Dios, por los testimoniantes que has traído, Señor, por el mensaje que se ha reflejado el día de hoy, que tú revelaste, Señor, porque sabemos que hay muchas personas que realmente lo pueden estar necesitando. Gracias, Señor, por habernos traído acá a venir a exaltar y glorificar tu nombre, siendo personas comunes y corrientes que venimos luchando cada uno de nosotros con cada una de nuestras situaciones, pero tú has confiado y has creído en nosotros, Señor.
Gracias a todos los compañeros que han estado presentes durante el programa, que compartieron el enlace. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuida, que Dios me los proteja. Revístanse con la sangre del Cordero para que vean que siempre vamos a tener protección preciosa y divina que viene solo exclusivamente de Él. De mi parte me despido. Nos vemos en 8 días y dejamos a Martín para que haga el cierre del programa con él. Dicen que el segundo testimonio de la cereza del pastel. No, la cereza del pastel es la oración. Así es que adelante, Martín. Bueno, de verdad agradecerles a ustedes por invitarnos. Para uno hoy es un honor poner su tiempo al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar por Melvin. Sé que están pasando momentos difíciles con la partida de su mamá, pero dar gracias a Dios por los años que le dio a esa mamita y pedirle a Dios que llene a esa familia de fortaleza, porque solo agarrados de la mano de Dios Él nos da la fortaleza y nos permite seguir adelante, papá. Y ahora, hace años que vine a esta organización, nos hicieron una oración que hoy, gracias a Dios, por la gracia de Dios, hoy la vivo día a día. Y la digo día a día. Y dice así: Padre Celestial, en esta tarde me reconozco como pecador, pero te pido perdón. Y libremente recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te pido a ti, Espíritu Santo, que a partir de hoy, en este momento, esté conmigo en todo momento y en todo lugar, para que guíe mi vida. Y te pido, Espíritu Santo, que hoy vengas cortando con toda cadena generacional que haya podido venir arrastrando desde la segunda hasta la quinta generación. Y te pido, papito Dios, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, para que cuando tú nos llames por nuestro nombre. Que así sea. Y para Melvin, antes de que se cierre la transmisión, Melvin, hemos escuchado tu testimonio, muchos hemos escuchado tu testimonio, y aquí otra vez vamos a sacar hacia adelante lo que comentaron ustedes. Melvin tuvo la oportunidad de perdonar a su madre, y al final el que menos pensaron fue el que estuvo a cargo de ella en los momentos más difíciles. Melvin, sos un campeón, hiciste lo que te correspondía, Dios te dio la oportunidad de ese perdón. Y hoy lo único que te está regalando es esa sanidad en ella, al ya no sufrir, al ya marchar a otra dimensión, ¿verdad? Donde sabemos que está mejor que nosotros. Así es que, Melvin, yo sé que hay gozo y que hay paz en tu corazón. Bendigo tu vida, la vida de tu familia. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano, lo quiero muchísimo. Abrazo de guerreros, y por eso somos parte de la gente más feliz de la tierra. Bendiciones, buenas tardes, y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Estación número 1 en Cartago. Radio Paraíso Formatos TICAL. Cobertura nacional por medio de nuestras repetidoras. Canal 864 Cable Centro Digital, Cable Colosal. Canal 94 Cable Tico Línea, Valle Central. Canal 113 Cable Brunca Sur Sur. Canal 46